¿Alguna vez te ha dado miedo revisar tus gastos? Te has dicho una y otra vez que los vas a revisar el fin de semana y cuando llega la hora no te atreves. O posiblemente cuando te toca pagar tu tarjeta de crédito lo haces pero sientes una ansiedad terrible o hasta quizás evitas abrir esa cuenta y ver cuál es el estado. O quizás evitas ver tu cuenta de banco, esa app que está en tu celular pero que ni siquiera la has abierto en un buen rato. Sientes mariposas en el estómago, te sudan las manos y realmente prefieres no pensar en este tema. En el episodio de hoy te diré por qué sientes miedo al ver tus finanzas y cómo superarlo. Hola a todos, soy Majo Azum, educadora y mentora de finanzas personales. Soy CEO y fundadora de Simplemente Dinero y también soy su host de este podcast Libertad Financiera. Hoy les quería hablar de este tema, que es algo que mucha gente evita hablar del tema del miedo de revisar los gastos, de revisar las finanzas, pero que le ocurre a la gran mayoría de las personas. De hecho, es un tema recurrente que ha surgido entre mis alumnos y uno a veces piensa como que, no, esto me pasa porque quizás nunca me enseñaron a manejar dinero o quizás no estoy trabajando en la industria financiera, etcétera. Y te puedo decir que le ha pasado a personas que hasta saben de finanzas personales y hasta trabajan en la industria financiera. De hecho, quería empezar al hablar de mí misma. Si tú eres una persona nueva aquí, que está escuchando este podcast por primera vez, te doy la bienvenida a Simplemente Dinero. Estoy muy feliz que estés aquí y te quiero contar un poco de mi propia trayectoria con finanzas personales y con dinero. Pues resulta que yo eh, fui a la universidad y estudié Economía Política Internacional y como parte de esta carrera me tocó tomar cursos de economía, de contabilidad y de finanzas. Y a fin de cuentas yo había aprendido muchos temas con respecto al dinero. Yo no es que nunca había aprendido estos temas. Sin embargo, cuando empecé a trabajar y a ganar mi propio sueldo por primera vez, me costó manejar el dinero. Resulta que a mí me daba mucha ansiedad hablar del tema. Me acuerdo que yo estaba trabajando en el día a día, sí, pagaba mis cuentas, pero cuando se trataba del dinero y como que realmente ponerle cabeza, tener una estrategia, ver cómo podía avanzar, es algo que yo evitaba completamente, me provocaba muchísima ansiedad y de hecho hasta abrir la cuenta de banco es algo que a mí me daba mucho miedo. Y muchas veces cuando medio que trataba de pensar el tema, realmente lo evitaba, al comienzo lo evitaba, pero llegó un punto en el que, bueno, fue mi papá el que me llamó un día y me dijo como que, José, ¿cuánto gastas al mes? Y con mucha vergüenza no sabía responder. Y realmente me sentí súper mal en ese entonces porque, número uno, me sentí bastante avergonzada. Decía como que, ¿cómo es posible que una persona, eh, o sea, primero me sentí como que, wow, he fallado como adulto. Realmente es algo que me ha costado, o sea, digo, wow, fui a una buena universidad, estudié una carrera difícil, estoy trabajando, en ese entonces estaba trabajando en consultoría en Nueva York y decía, wow, tengo un trabajo prestigioso, todo, y decía, ¿cómo es posible que no sepa cuánto estoy gastando cada mes? También sentí que había fallado como adulto y decía como que, wow, pero yo sí he estudiado esto, ¿cómo es posible que no sepa hacerlo? Y bueno, tal, a fin de cuentas, ese episodio fue muy difícil para mí, pero fue un momento que a veces te dicen que los momentos duros te enseñan, son las mejores lecciones, y decidí aprender a manejar mi dinero. Y me di cuenta de que, bueno, hay un montón de motivos por los cuales yo no sabía manejar mi dinero, a pesar de haber estudiado economía y finanzas en la universidad. Y bueno, en parte es porque economía te enseñan cómo manejar el dinero a nivel macro de un país y finanzas te enseñan, por lo general en la universidad, te enseñan desde la perspectiva de una empresa. Finanzas personales es un poco diferente en términos de la industria, cómo funciona, qué productos hay, los principios sí son los mismos, entonces no es completamente diferente, pero hay conocimientos que yo no tenía. Por otro lado, manejo el dinero en gran parte tiene que ver con organización y con gestión, con análisis de datos, y eso es algo que no necesariamente me había enfocado en la universidad. Pero el tercer motivo por el cual a mí me costó manejar mi dinero, que posiblemente te esté pasando esto a ti en este momento, y que a mí me parece que es el desafío más grande en cuanto al manejo del dinero, es esta parte de la mentalidad y de las emociones y de estos sentimientos que tenemos. Y eso es algo que me estaba pasando a mí. De hecho, es algo que yo decía, wow, cada vez que veo mis cuentas es algo que me provoca mucha ansiedad. Y
Esto como que le agregaba la culpa y decía como que, ¿cómo es posible que yo, habiendo estudiado economía, finanzas, contabilidad, que me cueste? Y si tú estás en esa situación en la que quizás tú sí tomaste estas materias, o quizás estás trabajando en la industria financiera, o quizás hasta trabajes en un banco y sientas estos miedos, aquí te lo estoy diciendo abiertamente, a mí también pasó y le pasa a muchas personas también que están en la industria y que están en la misma situación. Y si tú eres una persona que no está en esta industria y que no ha tenido estos conocimientos, que no ha estudiado economía, finanzas, contabilidad, que no ha tenido ninguna educación financiera, entonces espero que eso te sirva de consuelo, que hasta las personas que han estudiado estos temas, de vez en cuando nos cuesta esta parte de la mentalidad y las emociones. Entonces, en el episodio de hoy, ahora sí que les conté esta historia que a fin de cuentas es cómo empecé yo a meterme en el mundo de finanzas personales. Quisiera hoy en el episodio hablarles acerca de, número uno, ¿por qué? ¿Por qué sentimos miedo al manejar nuestras finanzas, al revisar nuestras cuentas? También les quisiera hablarles en este episodio acerca de, número uno, ¿por qué sentimos este miedo? Hay una razón muy lógica detrás de estas emociones. Número dos, quisiera hablarles acerca de qué es lo que pasa si seguimos postergando revisar nuestras finanzas. Y finalmente les voy a dar algunos consejos para superar este miedo y qué puedes hacer al respecto. Pero ayuda muchísimo tener este contexto para poder hacer estos cambios. Así que estoy demasiado emocionada de este episodio y espero que lo disfrutes mucho. Empezando por el primer tema, que es ¿por qué nos da tanto miedo revisar nuestras finanzas? ¿Por qué nos da tanto miedo revisar nuestros gastos? Aquí es donde tenemos que hablar de la psicología financiera. Yo soy bastante, y bueno, a mí me encanta la psicología. Para las personas que me conocen saben que es un tema que me recontra apasiona y me fascina aplicarlo al manejo del dinero. Porque a veces nosotros pensamos que hay ciertas materias, o sea, no sé, estudiamos biología y estudiamos psicología y estudiamos física y química en el colegio. Muchas veces separamos de estos temas y sentimos que como que son completamente distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero en realidad hay muchos conceptos de una materia que puedes aplicar a otra industria, o sea, algo que pareciera nada que ver. Entonces es muy importante tener en mente que los principios de psicología te impactan en todas las áreas de tu vida, no solamente, digamos, cuando estás hablando de lo genérico de tus emociones, sino al manejar el dinero, por ejemplo, cuando se trata de tu relación con la comida, cualquier otro tipo de relación que tengas, los principios de psicología aplican. Entonces, para mí es muy importante hablar de la psicología financiera, porque es algo importantísimo. A fin de cuentas, el comportamiento que tú tienes con respecto al dinero puede impactar, o sea, es lo que determina tus resultados. Entonces, es algo que definitivamente tenemos que estudiar y ser conscientes de este tema. En todo caso, nosotros como seres humanos no nos gusta perder. Es algo que nuestro cerebro evolucionó de esta manera para que no nos guste perder. Tenemos mucho miedo a la pérdida y de hecho, hagamos un ejercicio o un caso hipotético. Imagínate que tú estás caminando en la calle y de la nada te encuentras $100. Dices como que, wow, qué chévere, me encontré $100, qué increíble. Me encontré este billete, aunque creo que hoy en día no son tan comunes estos billetes de $100, pero igual, es como que bueno, me encontré este billete, qué espectacular. Ahora imagínate el escenario contrario. Imagínate que tú estás caminando y se te caen $100 de tu billetera. Pierdes estos $100 y te sientes bastante mal. Resulta que el impacto emocional de haber ganado estos $100 es como que esa emoción positiva es menos intensa y dura menos tiempo que el haber perdido estos $100. Eso es aversión a la pérdida en psicología. Entonces a nosotros no nos gusta perder el dinero y eso tiene mucho que ver, o sea, aunque no lo crean, este principio es importantísimo hasta en el mundo de las inversiones y en un montón de escenarios financieros. Pero es importantísimo porque al momento de revisar nuestras finanzas, de revisar nuestros gastos, nosotros no queremos perder. Y sobre todo si hemos estado usando nuestro dinero de una manera que no es muy consciente, que se diga estar en piloto automático como yo estaba cuando empecé a trabajar por primera vez. Entonces sientes que, voy a sentir esta pérdida. Y el cerebro muchas veces registra el dolor emocional como si fuese error físico.
Entonces, literalmente lo percibes como un dolor, como una pérdida. Y es como que si veo mis gastos, estoy perdiendo, me duele ver mis gastos, me duele abrir mi cuenta bancaria. Entonces es completamente natural que tú, al pensar en tus cuentas y en pensar en tus gastos, digas, no quiero ver mi cuenta, no quiero sentir esa emoción incómoda, no quiero sentir este dolor. Entonces, por eso te digo que es importantísimo, por un lado, esta aversión a la pérdida, y por otro lado también está nuestra voz interior. Todo el mundo tiene una voz interior que nos estamos hablando nosotros mismos. Hay un montón eh, de razones por las cuales tenemos una voz interior, tenemos un diálogo interno. De hecho, hace poquito me leí un libro que es espectacular acerca de este tema, se llama Chatter, me parece que es de Ethan Cross, en caso de que quieran buscarlo, pero realmente es espectacular porque te habla acerca del diálogo interno, cuál es el propósito y que todo el mundo tiene un diálogo interno negativo. Tenemos este autocrítico. Entonces, a cada rato estamos pensando cosas negativas de nosotros mismos y esto es algo que nos pasa a todos los seres humanos. Nuevamente, existe una función para eso. Pero el punto es que al momento de revisar nuestras finanzas, muchas veces vemos los resultados y empezamos a juzgarnos a nosotros mismos. Pensamos como que, uff, no debí haber gastado en esto. Uy, que cómo es posible que haya caído en la misma trampa. O que digamos que tú al comienzo del año querías ahorrar cierta cantidad o querías salir de una deuda o querías empezar a invertir. Y es una meta que tú tenías, pero al final no te atreviste y ves o algo sucedió, quizás no ahorraste la misma cantidad que te hubiera gustado, no terminaste de pagar la tarjeta de crédito, no te atreviste a invertir, sea lo que sea cual sea el escenario, ves los resultados, entonces es como que ver tus cuentas es como un momento de verdad, a fin de cuentas los números no mienten, son un resultado de como que, ok, estas son las acciones que tomaste y aquí están los números. Ahora, algo importantísimo que yo les digo ahorita muy, es primordial crear conciencia de cómo es nuestro diálogo interno al momento de revisar nuestras cuentas. Por lo general, la mayoría de las personas ven las cuentas y se sienten mal. Y empieza como que este diálogo interno que sigue, sigue, sigue. Entonces, obviamente, tienes primero el miedo a la aversión, o sea, la aversión a la pérdida. Y por otro lado, tenemos esta voz negativa que nos está diciendo, gastaste de más, ¿cómo se te ocurre? Has fallado, nunca vas a lograr ahorrar o nunca vas a lograr salir de esta deuda, etcétera. Entonces, es algo que obviamente nos afecta un montón. Entonces, este evento de revisar tus cuentas es horrible, o sea, es una situación incómoda y es algo que como que no nos gusta hacer y bueno, obviamente es completamente natural que decidas evitar ver tus cuentas, evitar ver tus gastos, evitar ver tus finanzas, cualquiera de esas cosas porque ¿quién quiere sentirse así de manera negativa? En todo caso, es importantísimo entender eso porque eso nos permite a nosotros eh, crear conciencia, distanciarnos de nuestras emociones, distanciarnos de nuestros pensamientos y a la vez poder tomar acción. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros seguimos postergando revisar nuestras finanzas? Si nosotros decidimos postergar revisar nuestras finanzas, lo que va a suceder es que primero vas a seguir viviendo en piloto automático y de hecho vas a vivir en ansiedad constantemente. Muchas veces sentimos ansiedad por la incertidumbre. Tenemos miedo a lo que no podemos controlar. Y si nosotros dejamos de revisar nuestros gastos, vamos a seguir sintiendo incertidumbre porque no sabemos cuánto gastamos. Entonces, no solamente que vamos a sentir miedo de ver nuestras finanzas por las razones que te acabo de mencionar anteriormente, sino que tu ansiedad va a subir, por más de que trates de ignorarla. ¿Por qué? Porque entre menos seguido revisas tus finanzas, más incertidumbre hay y más ansiedad vas a sentir. Entonces, desde la perspectiva emocional, esto de no revisar tus finanzas, por más de que sea un evento incómodo, te puedo asegurar que simplemente el hecho de revisar tus finanzas, saber cuál es ese número en tu cuenta de banco, saber cuánto fue que gastaste o en la tarjeta de crédito, sí, probablemente sea un evento incómodo por las razones que te acabo de mencionar, pero parte de ti se va a sentir aliviada. ¿Por qué? Porque no vas a tener esa incertidumbre. Entonces, esta incertidumbre de seguir evitando tus finanzas va a seguir subiendo y va a seguir elevando tu ansiedad. Así que es importante poder revisarlas para no tener ese tipo de ansiedad o para poder disminuirla. Por otro lado, si tú
no revisas tus finanzas, entonces no vas a entender cuál es tu situación actual. Y aquí te estoy hablando de tu situación financiera. Si tú quieres mejorar algo, es importante que sepas cuál es tu punto de inicio. Digamos que a mí me encanta usar esta analogía. Digamos que tú estás en el carro, en taxi, sea donde sea, y quieres llegar a una ubicación. Digamos que tú quieres ir al cumpleaños de tu amiga y dices como que, bueno, tengo el cumpleaños de mi amiga y nos vamos a encontrar en X restaurante o en X bar o X sitio. Y dices como que, ok, quiero llegar allá, pero ¿cómo se llega? No vas a saber cómo llegar si tú no sabes dónde estás ubicada en este momento. Entonces es importantísimo saber cuál es tu situación actual para entender cuáles son los pasos que tú tienes que seguir para llegar a esta dirección o a esta meta. En el caso de finanzas personales, si tú, digamos, quieres ahorrar, sea para una cuota de entrada para un crédito hipotecario, por ejemplo, o que tú quieres, no sé, empezar a invertir o quieres pagar deudas, etcétera, es importante que sepas cuál es tu punto inicial, cuántos ingresos tienes, cuántos gastos tienes, qué tan seguido, cuántas deudas tienes, cuál es tu patrimonio, etcétera. Entonces es primordial primero entender el punto de inicio, porque de esa manera vas a saber qué paso seguir justamente para poder avanzar y poder acercarte a tu meta. Ahora, otra cosa que sucede si tú no revisas tus gastos es que vas a seguir viviendo en piloto automático, posiblemente sigas gastando de manera emocional. Y cuando yo les mencioné esto de la ansiedad al comienzo, muchas veces nosotros muchas veces nos comportamos de manera compulsiva y es justamente una manera, por una razón emocional. Entonces, si tú te fijas, muchas veces yo he tenido muchos alumnos que me han dicho como que, uso mi tarjeta a cada rato y me voy de shopping. Y de hecho, esto me sucedió con una de mis primeras alumnas que eh, estábamos hablando y ella me decía como que a mí me cuesta mucho esto las compras compulsivas. Y entonces empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que ella tenía un novio, pero que era una relación a distancia y los fines de semana ella lo iba a visitar. Y el domingo, cuando ella regresaba a su ciudad, estaba muy triste y ahí es cuando ella se iba al centro comercial y compraba ropa. Entonces, el shopping que ella estaba haciendo y estas deudas que estaba acumulando en su tarjeta de crédito estaban relacionadas a esta emoción de tristeza y ella estaba tratando de sentirse mejor al hacer shopping. O hay gente que cuando está ansiosa come, por ejemplo. Otras personas hacen shopping, digamos, shopping en línea, van a Amazon o alguna tienda que le gusta. Y eso nuevamente es porque temporalmente te hace sentir mejor. Sin embargo, esta acción está provocando más y más ansiedad porque se siguen acumulando los gastos, estás usando la tarjeta de crédito y no sabes cuánto estás usando. Entonces, nuevamente provoca la ansiedad de que tienes que ver los gastos, tienes que mejorar, pero no quieres tener estas situaciones incómodas y se vuelve un ciclo vicioso. Así que definitivamente queremos evitar, o sea, definitivamente queremos ver nuestras cuentas para poder mejor manejar nuestro dinero, para poder controlarlo y para evitar este ciclo vicioso, evitar poder avanzar hacia nuestras metas. Queremos evitar estas consecuencias y poder cuidar de nuestro bienestar financiero. Así que ahora sí, hablemos de algunos tips, algunos consejos que les puedo dejar para superar este miedo de ver nuestros gastos. Empecemos por el primero, que es dar pasos pequeños. Siempre que tengas una meta gigantesca, o sea, digamos que tú quieres trotar una carrera, un maratón, y esto es algo que, digamos, me pasó a mí. Bueno, yo troté un medio maratón, nunca he hecho un maratón entero hasta la fecha, pero al comienzo la meta de esta carrera te puede abrumar. Y dices, Dios mío, ¿cómo voy a trotar 42 kilómetros? Bueno, en mi caso era la mitad, eh, 21, pero en todo caso, ¿cómo voy a trotar 21 kilómetros? O sea, qué locura. Si yo ni siquiera puedo trotar uno sin dejar, o sea, sin caminar, sin parar a caminar. Y si tú buscas en el internet planes para prepararte para trotar para una carrera, vas a ver que te demoras quizás unos meses, unos 3 meses, 4 meses, o sea, ya depende del plan, pero empiezas poco a poco, haces un paso a la vez. Entonces, no es que vas a trotar los 21 kilómetros de una. Bueno, yo he conocido gente que lo hace, creo que no es muy aconsejable porque te puedes lesionar, pero en todo caso, si a ti te ayuda ir un paso a paso. Entonces, viendo a esta analogía que estamos hablando de la carrera, empiezas primero caminando unos minutos y luego
al siguiente día puedes caminar y trotar un poquito y combinar. Y eventualmente llegas al punto de trotar 1 kilómetro, así te demores y no importa, lo haces. Luego si es continuamente siguiendo el plan, que tienes ciertos días que vas trotando, unos días de descanso y luego vas paulatinamente agregando un poco más de distancia hasta que eventualmente el día de la carrera puedes trotar tus 21 kilómetros. Y puedes aplicar los mismos trucos para tus finanzas personales. Entonces, en el caso de revisar tus gastos, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer? ¿Cuál es el primer paso? O sea, ves que revisar tus gastos es algo que quizás te intimida un montón. ¿Qué es lo primero que puedes hacer? Entonces, podrías, por ejemplo, decir, hoy voy a simplemente bloquear mi calendario para el viernes de la próxima semana y ese día voy a revisar mis finanzas. Luego, ya, ese es el mini paso que diste y eso está bien. Luego, el siguiente paso puede ser, voy a ingresar a la cuenta, llega el viernes y dices como que voy a ingresar a la cuenta y voy a ver los números, sin juzgarme, sin analizar las transacciones, sin ver como que en qué gasté. Simplemente voy a ver en qué estado está mi cuenta. Respiras y te celebras de estos logros. Y por más pequeños que parezcan, es importante celebrarlos porque es lo que te va a permitir, número uno, reconocer que estás haciendo un cambio para bien, que te estás cuidando. A fin de cuentas, aunque no lo creas, esto es amor propio, te estás cuidando a ti misma. Y por otro lado, esto permite que sea sostenible. Aquí en Simplemente Dinero siempre la idea es que estos cambios sean sostenibles a largo plazo y que no sea nada brusco, porque a veces estos cambios bruscos no se pueden mantener a lo largo del tiempo. Luego el siguiente paso podría ser que ya te descargas las transacciones y puedes ver como que, ok, realmente el detalle de en qué utilicé mi dinero. Ahora, otro ejemplo que les voy a dar de algo que podemos hacer en términos de cambios de mentalidad es de no usar la palabra gastos. Yo la utilizo porque es un término bastante coloquial, pero en realidad trato de cambiar mi perspectiva y no decir como que, ok, ¿en qué gasté mi dinero? Sino en qué usé mi dinero. ¿Por qué? Porque en el español la palabra, o sea, el término que se utiliza para utilizar el dinero es gastar, o sea, tiene connotación de desperdicio. En cambio, en inglés, por ejemplo, es spend, o sea, I didn't waste my money. O sea, yo no desperdicié mi dinero, lo utilicé, es un expense, no es un waste. Entonces, aunque no lo creas, estas palabras y estas connotaciones tienen un impacto enorme en cómo tu cerebro está procesando la misma acción. Entonces, esto en psicología se llama reframing, como que ver la misma acción que está sucediendo, cómo le puedo cambiar mi perspectiva de ver esto. En este caso estoy usando mi dinero en algo y en vez de decir desperdicié mi dinero en el supermercado, es no, utilicé mi dinero en el supermercado, que esto me va a permitir nutrirme. Entonces estos trucos también te ayudan un montón al momento de revisar tus gastos. Ahora, algo que es importantísimo es que aprendas cómo organizarte, que aprendas cómo manejar tu dinero. Creo que es importantísima esta organización. Como mencioné al comienzo de este episodio, muchas veces el manejo del dinero tiene que ver con análisis de datos, con poder organizar. Y si tú no sabes hacer eso, yo de hecho tengo un curso que te puede ayudar, voy a dejar el link en la descripción. Se llama Finanzas Express, es un curso súper básico que te enseña lo más fundamental de finanzas personales, pero es importante que puedas hacer eso. ¿Por qué? Porque eso te permite autoconocerte y te permite hacer cambios. Y bueno, el último truco que les voy a dar es que al momento de ya revisar tus transacciones y poder analizarlas, decir como que, ok, wow, esos fueron los resultados, que tú lo veas como una exploración, no como juzgarte. O sea, recuerden que hablamos de esta voz negativa, de este diálogo interno que siempre nos está criticando, pero mira estos resultados más bien como curiosidad. ¿Cuáles son tus patrones financieros? ¿En qué estás usando tu dinero? ¿En qué momentos estás usando más tu dinero? ¿Qué te dicen de ti? ¿De quién eres como persona? ¿Qué son las cosas que te gustan? ¿Las cosas que no te gustan? Y luego de ver todo esto, piensa, ok, ¿qué quisiera cambiar? Sin juzgarte, sin criticarte, simplemente hacerlo desde el amor propio. Así que esos tips les dejo en términos de cómo superar el miedo a revisar los gastos. Ahora, la aversión a la pérdida jamás se va a ir. Eso es algo que está literalmente configurado en nuestro cerebro. También el hecho de el diálogo interno tampoco se va a ir, pero hay maneras de manejarlo. Y lo que hablé de la incertidumbre, estas son cosas que así funciona nuestro cerebro, por eso es súper importante. Y de hecho, en mis programas de coaching yo hablo muchísimo de la psicología financiera. Es súper importante que entiendas qué es lo que está sucediendo para que te puedas distanciar y tomar acción a pesar de que sea incómodo. No se van a ir al 100%, pero te van a permitir, o sea, estos trucos que te estoy dando te van a permitir tomar acción a pesar de
que sientas miedo. Mientras más haces este ejercicio, mientras más seguido revisas tus cuentas, más va a disminuir el miedo, porque le estás indicando a tu cerebro que está bien ver tus cuentas, igual sobreviviste, igual puedes salir adelante. Entonces, ojo, no es tampoco ideal que vayas al otro extremo en el que estás viendo tus cuentas a cada rato, eso tampoco es sano, pero poder hacerlo periódicamente es algo que te va a disminuir esa ansiedad y te va a permitir no solamente ver tus cuentas, sino más bien decir como que, ok, esta es mi situación, esto es lo que he aprendido de mis patrones financieros, que me dicen mucho de mí misma, de mis valores, de mis prioridades, de mis decisiones, y también cuáles son los cambios que quiero hacer. Y no solamente, digamos, el cambio financiero de como que, ok, quiero terminar de pagar una deuda o quiero ahorrar para una meta, sino cuál es el impacto en tu vida de terminar de pagar esta deuda. ¿Cuál sería el impacto en tu vida de lograr ahorrar para esta cuota de entrada de este apartamento que te quieres comprar? ¿Cuál sería el impacto en tu vida de poder invertir, de poder generar ingresos pasivos, de poder jubilarte quizás algún día? ¿Cómo te sentirías? Entonces supongo que ese es el último consejo que les doy, que a veces nos hace falta la motivación, sobre todo porque muchas veces sentimos que finanzas es un tema que es muy seco, que es muy distante, que son números, pero relaciona estos números al impacto en tu vida. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo podría cambiar tu vida, tu bienestar? ¿Cómo te vas a sentir al lograr esta meta? Porque al fin de cuentas no se trata de los números, no se trata del dinero en la cuenta del banco, sino de tu bienestar, de tu vida. Y por eso es una gran manera de cuidarte y de mostrar amor propio. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio de Libertad Financiera. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien que le pueda servir. Creo que eso también es otro acto de amor. Y si tienes alguna pregunta, siempre me puedes escribir en Instagram a @simplemente.dinero o también puedes visitar la página web simplementedinero.com o escribirme en contacto @simplementedinero.com. Así que nos vemos en un siguiente episodio de Libertad Financiera.